Muchas gracias por su participación y bienvenidos a este seminario el 6 de septiembre. La conferencia el día de hoy se llama Comentario a ¿Merece la vida ser vivida? De William James. Nos la va a facilitar, nos la va a compartir el doctor Alberto Villalobos Manjarres, quien me va a permitir leer una breve semblanza. Doctor Alberto es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado por el que se le otorgó la medalla Alfonso Caso. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, para sus estudios de maestría. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Rosario Castellanos. Fue investigador postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CRIM. Es miembro del Sistema Nacional Investigador, SNI, del CONACYT. Es autor del libro La crítica del mundo verdadero en la filosofía de Nietzsche y coautor del texto Pensar en torno a la experiencia, fenomenología, empirismo y pragmatismo. Además, ha publicado diversos artículos académicos y capítulos de libros sobre ontología, filosofía de la cultura y filosofía y literatura. Pues bienvenido, doctor Alberto, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por haberme invitado nuevamente al centro. Del mismo modo, agradezco a los asistentes. Y bueno, pues paso entonces directamente con la conferencia. Tengo entendido que pues tendremos alrededor de una hora, 15 minutos para la exposición y bueno, después vendrá una ronda de preguntas. Bueno, elegí este tema, esta conferencia que lleva este título, ¿Merece la vida ser vivida? Puesto que al final de esta, el tema me permitirá, el tema mismo permitirá que lo conectemos con pues la charla del año anterior en torno a la filosofía de David Benatar y en particular con el tema de pues los niveles en los cuales podemos encontrar el sentido de la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, inicio con la presentación. Lleva por título Comentario a ¿Merece la vida ser vivida? De William James. Ahora explicaremos quién es William James. Y este es a su vez el comentario a esta conferencia, ¿no? En principio, pues William James es un psicólogo y filósofo pragmatista que ha ejercido una gran influencia en el pensamiento de los siglos XX y XXI. La particularidad de William James es que es reconocido como uno de los fundadores de la psicología moderna, con un libro que se llama, aquí lo tenemos anotado, Principios de Psicología del año 1890. Con este libro, en cierto modo, la psicología logra que sus objetos de investigación se vuelvan una materia independiente de, por ejemplo, la fisiología, la medicina y la filosofía, ¿no? Pero no solamente es una de las figuras fundadoras de la psicología moderna, sino también es una de las figuras fundadoras, a su vez, de una corriente filosófica que podemos denominar como pragmatismo, ¿no? En un momento explicamos qué es esto del pragmatismo. Su obra repercute en los trabajos de otros filósofos muy relevantes en el siglo XX, como serán Bergson, La teoría del mundo de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, y en las filosofías de los españoles Miguel de Unamuno y Santayana, ¿no? Entre las obras más relevantes de William James encontraremos Principios de psicología, La voluntad de creer, Variedades de la experiencia religiosa y Pragmatismo, por supuesto, ¿no? Esta es una breve semblanza de quién es William James y su influencia. Ahora, hablamos, bueno, de la influencia de William James como filósofo en filósofos del siglo XX, pero ¿qué hay del siglo XXI, ¿no? Em, pero antes de hablar de la influencia de William James en las filosofías del siglo XXI, vamos a explicar qué es esto de pragmatismo que nos ayudará a introducirnos al tema de nuestra conferencia. El pragmatismo dentro de la filosofía consiste en evaluar o considerar los problemas filosóficos a partir de sus consecuencias prácticas, ¿no? ¿Esto qué significa? James lo pone de la siguiente manera.
¿qué diferencia de orden práctico supondría para alguien el que fuera verdadera tal idea en vez de su contraria? Cuando una disputa es seria, debemos ser capaces de mostrar alguna diferencia práctica que tiene que seguirse si un lado o el otro está en lo cierto, ¿no? Entonces se trata de esto, de considerar los problemas filosóficos a partir de sus consecuencias prácticas, a partir de la diferencia que esto hace en nuestro mundo, ¿no? De una manera efectiva. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de este mundo si, por una parte, el mundo es indeterminado, es decir, sus acontecimientos se rigen por la indeterminación, o si, por otra parte, en este mundo los acontecimientos, su concatenación, se rigen por la determinación? Es decir, ¿qué diferencia práctica habría para nosotros si el mundo fuera indeterminado o fuera determinado? Es ese criterio pragmatista que William James propone para definir los problemas filosóficos, para evaluarlos, para juzgarlos, ¿no? Eh, Ahora bien, habiendo definido qué es el pragmatismo en la filosofía de James, muy brevemente, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el mundo según la filosofía pragmática de James? Bueno, en primer lugar, y aquí me remito a la presentación, el mundo consiste en un devenir de realidades heterogéneas, es decir, eh, tales realidades como procesos físicos, seres biológicos, creencias, prácticas y afectos. Estos serían algunos ejemplos de los tipos de entidades que habrían en este mundo en devenir, en transformación, este mundo de permutaciones que James también entendió como un devenir real, ¿no? Estas entidades se vinculan a través de sistemas de conexión diversos. Sin embargo, en este mundo hay asimismo disyunciones y hiatos que impiden la existencia de unidades absolutas como en otros sistemas metafísicos, ¿no? Esto es importante. James va a negar que el mundo sea una unidad absoluta, sin fisuras, sin desconexiones, ¿no? Al contrario, nos dirá que este mundo es incompleto y plural, haciéndose y deshaciéndose según las contingencias de sus relaciones, ¿no? Y quisiera poner el acento en esta idea. El mundo no es una totalidad acabada, sino, repito, el mundo es incompleto y plural, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos entender aquí como mundo, ¿no? De manera muy general, podemos decir que el mundo es todo aquello que ocurre, ¿no? El mundo son todos los acontecimientos, tanto actuales como posibles. Este mundo, dirá James, es uno en la medida en que en él existen unidades relativas debido a sus vínculos conjuntivos y es múltiple, puesto que en estos enlaces existen fracturas y desconexiones. Es decir, hay interrupciones en la continuidad de los procesos físicos, hay también fracturas y desconexiones en las relaciones entre seres humanos, ¿no? William James hace énfasis en los vínculos conjuntivos y los vínculos, bueno, o las, más que vínculos, más bien las fracturas y desconexiones que hay entre los componentes de este mundo, que algunos ejemplos aquí los acabamos de poner, ¿no? Procesos físicos, seres biológicos, creencias, prácticas y afectos, o cualquier entidad que nuestras ciencias sean capaces de especificar. Ahora, ¿qué otra característica posee este concepto del mundo de William James? La condición ontológica del azar es también propia de esta definición del mundo, de esta unidad inacabada e interrumpida, ya que no hay acontecimiento, piensa James, que pueda determinar de modo definitivo y absoluto lo que será otro en el futuro, ¿no? James afirma la indeterminación en estos términos, ¿no? Entonces, tenemos para comenzar estos dos primeros conceptos, el de pragmatismo, que es en cierto modo la metodología que sigue James en filosofía, y por otra parte el concepto del mundo, ¿no? Que es una teorización, digamos, ontológica, es decir, una teorización que nos habla de ciertas características de la realidad que habitamos y que somos, ¿no? Ahora sí, voy con la parte de William James en la filosofía contemporánea, en particular en la filosofía analítica. Recuerdo que el año pasado hablábamos también de pues la diferencia entre dos tradiciones filosóficas del siglo XX, o más bien en el siglo XX se formaron estos nombres, que son la filosofía continental y la filosofía analítica, ¿no? William James, por supuesto, que ha influenciado ambas tradiciones, sin embargo, aquí traigo el ejemplo de la influencia
William James en la filosofía analítica, ¿no? Recordemos que los filósofos analíticos se enfocan en el rigor argumentativo, en que las conclusiones de lo que dicen se sigan de una manera muy estricta a partir de las premisas, ¿no? Dan énfasis a estos aspectos, a que los argumentos sean expresados de manera clara y concisa. También hay una tendencia a estar siempre actualizados en cuanto al desarrollo de las ciencias. También hay mucho rigor en cuanto al uso de la lógica, o por lo menos se pretende esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay de William James en la filosofía analítica contemporánea? Eh, Podemos señalar que William James influye a Hilary Putnam, un filósofo analítico de la segunda mitad del siglo XX, uno de los más influyentes en campos como la filosofía del lenguaje. Putnam quien sostiene, quien afirma una posición filosófica que podemos denominar como realismo interno o realismo pragmático, ¿no? ¿Qué es esto? Se trata de una posición filosófica en la que se afirma la existencia de una realidad irreductible e independiente del sujeto, pero que está estrechamente vinculada a las teorías, los valores y las interpretaciones humanas. En esta perspectiva, se asegura que si bien los conceptos con los que conocemos la realidad son relativos a una cultura, no por ello la verdad o la falsedad de los mismos es meramente decidida por la cultura. La verdad depende entonces de un proceso, de un continuo proceso de verificación con lo real, un proceso de verificación empírico. Putnam toma esta perspectiva, como él mismo refiere, de la filosofía de James, ¿no? Es decir, en esta posición filosófica se afirma la existencia de una realidad completamente independiente del sujeto. Sin embargo, el acceso que tenemos a esta realidad siempre estará vinculada a las teorías, a los valores, a las interpretaciones humanas, ¿no? Y aquí tenemos una cita de Putnam de un libro que se llama Las mil caras del realismo. Dice, si esto es correcto, entonces ha de ser posible ver cómo puede ocurrir que lo que sea en un sentido el mismo mundo pueda ser descrito como si consistiera en mesas y sillas en una versión y como si consistiera en regiones espaciotemporales, partículas y campos, etcétera, en otras versiones, es decir, en versiones físicas expresadas en lenguajes extremadamente técnicos. Lo que es un error desde esta perspectiva pragmática es intentar que las diversas versiones de lo real coincidan en una sola. Putnam sostiene entonces un pluralismo epistémico, ¿no? Algo que va a caracterizar a la filosofía pragmática de James es la afirmación de un pluralismo, ¿no? Putnam, como el filósofo analítico que es, va a hacer aquí un énfasis en la epistemología, es decir, que las versiones del mundo, en efecto, van a ser diversas, se va a tratar del mismo mundo, en efecto, pero nosotros no podemos, o sería un error, buscar una unificación entre las diversas versiones del mundo, cuyas, en las que para describirlo podemos utilizar distintos lenguajes, distintas expresiones, como un lenguaje artístico, como un discurso basado en la ciencia física, como un discurso basado en la experiencia inmediata, ¿no? No debemos buscar unificar estas distintas versiones del mundo. Eso es lo que Putnam llama un pluralismo epistémico, ¿no? Y parte totalmente de la filosofía pluralista de James. Pero lo que, sin embargo, yo mencioné a continuación, me regreso un poco con el concepto del mundo de William James, ahí estaríamos hablando más de un pluralismo ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Que James hace afirmaciones sobre lo que es el mundo o lo real, y lo que William James destacará del mismo es su carácter plural, ¿no? En el que existen entidades muy diversas que funcionan de nuevo bajo determinaciones diversas, bajo reglas distintas, ¿no? Y de nuevo, todo esto no conforma en ningún caso una unidad absoluta, ¿no? Habiendo explicado estos conceptos, vamos a entrar ahora sí en lo que es la conferencia, ¿no? Bueno, tenemos que esta conferencia, como hemos dicho, lleva por título Merece la vida ser vivida, y es una conferencia de carácter ético, ¿no? Recordemos que la ética se ocupa de responder a esta clase de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el sentido de nuestras vidas, cómo debemos comportarnos en un mundo que tiene determinadas características, ¿no?
y la encontramos esta conferencia la encontramos en el libro de La voluntad de creer del año 1897. En la conferencia, James busca responder a la cuestión de si la vida merece ser vivida mediante la evaluación de dos actitudes afectivas y existenciales que denomina sencillamente como optimismo y pesimismo. Sin embargo, su análisis se centra extensamente en el pesimismo, ¿no? ¿Y qué hay que decir de esta conferencia en primer lugar? Que sí, en efecto, se trata del comentario del desarrollo filosófico de William James en torno al optimismo y al pesimismo, pero como acabamos de mencionar hace un momento, él evaluará estas cuestiones de manera pragmática, es decir, a partir de sus consecuencias prácticas, es decir, qué diferencia hace en el mundo para nosotros que nosotros podamos adoptar una posición optimista o pesimista en caso de poder hacerlo, ¿no? Las características del mundo permiten que nos orientemos hacia una o hacia otra y qué consecuencias para nosotros tiene esto, ¿no? William James comienza al inicio con unos ejemplos, ¿no? Definirá al inicio al optimismo y al pesimismo como actitudes, como pongo aquí en la presentación, afectivas y existenciales que existen por decirlo de algún modo, de manera natural, o es como si existieran de manera natural en ciertos temperamentos. Como ejemplos de optimismo, William James va a citar partes de un poema que se llama Canto a mí mismo, de Walt Whitman, un poeta estadounidense muy importante, muy famoso, y también citará las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Leo rápidamente, esto no está en la presentación, pero leo parte del poema que cita James respecto a la actitud optimista, ¿no? Dice Walt Whitman, aspirar el aire, qué delicioso. Hablar, andar, hacer cualquier cosa, disponerme para el sueño, para el hecho, para contemplar mi carne rosada, ser este Dios increíble que soy, o espiritualidad de las cosas. Yo también canto al sol cuando sale a mediodía o como ahora cuando se pone. Yo también me estremezco con el cerebro y con la belleza de la tierra y de todo lo que crece en la tierra, ¿no? Este es el ejemplo de alguien que pues goza el mero hecho de existir, ¿no? Que tiene cierta disposición hacia pues ese carácter optimista de evaluar positivamente la existencia tal como se presenta en su carácter inmediato, ¿no? Ahora, como el ejemplo de pesimismo, tenemos una referencia más oscura, por supuesto, que es otro poema del escritor, del poeta James Thompson, em, que se llama La ciudad de la noche espantosa, ¿no? Y este poema, pues, es básicamente una defensa del pesimismo, ¿no? Y este poema termina de la siguiente manera, de una manera contraria a lo que podríamos encontrar en Whitman, ¿no? Dice este poema al final, hermano mío, mis pobres hermanos, así es, no hay nada bueno en esta vida para nosotros, pero termina pronto y no puede volver más y no sabíamos nada de ella antes de nacer y no sabremos nada cuando nos entreguen a la tierra. Doy vueltas a estos pensamientos y me dan consuelo, ¿no? Es decir, es un poema que nos da a entender que, bueno, los placeres en este mundo son bastante efímeros, lo que encontramos de manera más constante, de manera más continua, más intensa es el sufrimiento. No hay nada antes de que existamos nosotros y no hay nada después, ¿no? Respecto a la perpetuidad o anterioridad de la conciencia. Entonces no hay mucho que podemos esperar, por eso la muerte resulta ser una especie de alivio, ¿no? Esa es la actitud pesimista que va a considerar James, ¿no? Cuyo modelo es este poema de James Thompson, ¿no? Ahora, eh, el optimismo para James pues no representa un gran problema, ¿no? Parece ser, puesto que no se ocupa de él como tal en la conferencia, sino que se va a ocupar más bien del pesimismo, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico de James en torno al pesimismo, ¿no? Dirá lo siguiente. El pesimismo es en esencia una enfermedad religiosa, es la versión de la enfermedad a la que ustedes son más vulnerables, les habla a sus oyentes, esta conferencia James la dio en Harvard, no consiste el pesimismo, sino en una demanda religiosa que no recibe ninguna respuesta normal, ¿no? Entonces,
James va a acentuar cierto carácter religioso de la actitud pesimista ante la vida, ¿no? En este sentido, el pesimismo es definido como la decepción metafísica producto de una demanda religiosa en la cual se afirma la creencia en un Dios o un espíritu que gobierna todo lo que sucede del mejor modo posible. Habría entonces una lealtad humana hacia este espíritu de la naturaleza, pero que precisamente es el núcleo de la decepción, puesto que el comportamiento de esta entidad no permite la reconciliación entre la humanidad y el mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? James va a afirmar que el corazón de la actitud pesimista ante la vida se refiere a una creencia metafísica muy particular que estaría presente tanto en la gente que se dedica a la ciencia y que es aparentemente atea o en la gente religiosa, ¿no? Que es cuál? La creencia de que existe un Dios o un espíritu que dispone, que gobierna, que organiza los acontecimientos de la naturaleza tal como se presentan frente a los propósitos, a los designios de los seres humanos. Entonces el pesimismo sería una suerte de lamento frente a esa insatisfacción, frente a esa decepción respecto a que se supone que hay un espíritu de la naturaleza que dispone todo lo que ocurre, pero resulta que en la vida humana lo que encontramos muy fácilmente es sufrimiento en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, Continúo con otra cita. La visión de pesadilla de la vida tiene multitud de orígenes orgánicos, porque aquí James es cuidadoso en trazar la distinción. Puede haber alguien con una actitud pesimista ante la vida, pero producto de circunstancias orgánicas, ¿no? Disfunciones orgánicas. Pero James no está interesado en evaluar este problema, sino en evaluar el pesimismo desde alguien que no tendría tales problemas orgánicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso dirá que el principal origen reflexivo del pesimismo ha sido siempre la contradicción entre los fenómenos de la naturaleza y el anhelo del corazón de creer que tras la naturaleza hay un espíritu, de que ésta es expresión, ¿no? Continúo, el deseo de comunión con la naturaleza, el deseo de la coincidencia entre las inclinaciones humanas y los hechos, es el inicio de la decepción y la melancolía, el comienzo de una contradicción al interior de la subjetividad. Esta contradicción consiste en lo siguiente, ¿no? Que es lo que les acabo de mencionar, lo reitero para darle mayor claridad. La creencia en un Dios que ama a la humanidad, es decir, la creencia en un espíritu vivo que dispone a la naturaleza y la constatación de que la naturaleza no es una expresión adecuada de tal espíritu, puesto que es independiente a los propósitos humanos, ¿no? Aquí James ya está definiendo en parte el concepto de naturaleza que va a defender, ¿no? Nos va a decir, no hay ningún espíritu en realidad que disponga la naturaleza, sino que ésta es indiferente a los propósitos humanos, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias prácticas, esto a dónde nos lleva, ¿no? Esta peculiar paradoja que convierte a la vida en un escenario muerto, es decir, la paradoja de tener la creencia de que en la naturaleza hay un espíritu que dispone todo lo que ocurre y que tendrá que armonizar con los intereses humanos, ¿no? Este enigma, que es fuente constante de melancolía, tiene su origen en la contradicción entre el supuesto ser del espíritu que nos rodea y nos posee y con el cual deberíamos mantener algún tipo de comunión y el carácter de tal espíritu en cuanto es revelado por el curso visible del mundo. El afecto resultante de esta contradicción, es decir, de suponer que hay un espíritu que dispone lo que ocurre y encontrarnos que en la naturaleza, que la naturaleza no armoniza con nuestros intereses, eso a que nos lleva a lo que James entiende como una melancolía especulativa, ¿no? El escalofrío enfermizo de la demanda religiosa frustrada. Entonces, lo que va a proponer James a continuación son vías posibles para salir de este enigma, de esta paradoja, de esta melancolía especulativa, ¿no? Y la respuesta va a ser bastante peculiar, bastante interesante. Con polémica, James asegura que la primera acción para liberarse de la enfermedad religiosa del pesimismo consiste entonces en negar a Dios, en negar a ese espíritu que supuestamente organiza la naturaleza, es decir, suprimir el espíritu que dispone los acontecimientos de la naturaleza de un determinado modo
en favor de un pluralismo donde no hay nadie a quien responsabilizar del dolor del mundo, ¿no? Y aquí tenemos otra cita de la conferencia. La naturaleza visible es toda ella plasticidad e indiferencia. Un multiverso moral, podríamos llamarla, más que un universo moral. A una pelandusca como esta no le debemos ninguna lealtad, no podemos establecer ninguna comunión moral con ella como un todo, y en nuestro trato con sus distintas partes somos libres de obedecer o destruir y de no seguir otra ley que la prudencia al tratar con aquellos aspectos suyos que puedan ayudarnos a alcanzar nuestros fines privados, ¿no? Esa es la definición de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza plástica, indiferente, una naturaleza no humana, muchas veces extraña, pero que de ningún modo la naturaleza es una persona que tiene intenciones para los seres humanos, no tiene ningún plan para ellos, no hay nadie detrás de la naturaleza no es nadie, aquí nos dirá James, ¿no? De hecho, si debo expresar, aquí sigo con otra cita, si debo expresar sin reservas mi opinión personal, diría que el primer paso para lograr unas sanas relaciones con el universo es el acto de rebelión con la idea de que tal Dios exista, ¿no? Pero ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? A que haya un ser, a que haya una entidad con intencionalidad, con intenciones, que disponga a la naturaleza de determinada manera, ¿no? Eh, Continúo, la negación del espíritu de la naturaleza contribuye a la erradicación de la melancolía especulativa, la cual conduce a la idea de que la vida no merece vivirse. No existe ningún espíritu detrás del mal y del dolor del mundo, sino que estos se producen según las relaciones específicas, según las relaciones concretas que componen cada caso. Entonces, el mal ya no es la expresión de un gran poder que unifica la naturaleza, sino un fenómeno del que no se sigue una disposición unívoca y maligna del mundo. De este modo, el daño y el dolor de los seres humanos se convierten en problemas prácticos. Considerar a la naturaleza un pluralismo moral, al mismo tiempo que como azarosa y como una unidad inacabada, conduce a la emancipación de lo que James denomina como superstición monista, ¿no? Con este comentario, cobra sentido el concepto del mundo que veíamos en un inicio, ¿no? El mundo, de nuevo, como una unidad inacabada, el mundo como una existencia plural de realidades diversas, donde no hay ningún espíritu que armonice nada, donde no hay unificación de nada. Ese es el mundo en el que nos encontramos. ¿Y qué es el dolor, el sufrimiento, el mal en este mundo? Se trata de relaciones específicas entre ciertas entidades que componen a este mundo y no de nada más, ¿no? Em, Afirmar a la naturaleza de este modo, dice James, nos lleva a emanciparnos de lo que denomina como la superstición monista, que no es otra cosa que creer que tras la naturaleza hay un espíritu que la armoniza, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí otra cita. En este estadio de mera emancipación de la superstición monista, el posible suicida, que es la figura radical del pesimista, puede obtener aún respuestas alentadoras a su pregunta acerca del valor de la vida. En la mayoría de los seres humanos existen fuentes instintivas de vitalidad capaces de responder de forma saludable, como desaparece la carga de la responsabilidad infinita y metafísica. La certeza de que puedes abandonar esta vida cuando quieras y que hacerlo no es nada blasfemo o monstruoso es en sí mismo un inmenso alivio. El pensamiento del suicidio, del pesimista radical, digamos, ya no es una tentación o una obsesión culposa, ¿no? De este modo, James elabora una vía para desarticular el credo de un pesimista cuya culminación puede ser el acto del suicidio. Esta vía consiste en concreto en una crítica a la metafísica donde lo que se pone principalmente en cuestión es la idea de que hay un espíritu o un Dios que garantiza el orden del mundo, al cual se le debe lealtad y del cual se exige una armonía moral entre la humanidad y lo que ocurre, ¿no? El agotamiento de la conceptualización del mundo como una unidad absoluta, donde hay un espíritu que lo armoniza, provoca la enfermedad religiosa del pesimismo. Este padecimiento resulta, como hemos dicho, de una demanda que estructuralmente no puede satisfacerse.
a la metafísica de las unidades absolutas, donde existe un operador que determina todo lo que ocurre, James opone un concepto de naturaleza entendido como una fuerza plástica e indiferente a la que no se le debe nada y con la que no se está en deuda de nada. ¿Por qué? Reiteremos, porque no se trata de una persona con intenciones, se trata más bien de una pluralidad de realidades eh, que no pretenden armonizar con nada ni con nadie. En el pluralismo de James, la destrucción y el dolor son considerados como acontecimientos que no comprometen en ningún sentido la totalidad de las relaciones del mundo, ni tampoco determinan absolutamente lo que pueda ocurrir en el futuro. De este modo, desde el pluralismo ontológico, que el pluralismo ontológico corresponde a la definición de James sobre lo que es el mundo, se saca al suicida de la ilusión de una contradicción insuperable y aquí nos protegemos contra la idea o estas formulaciones nos permiten eh, prohibir el decir que la existencia está maldita, ¿no? El decir que, puesto que encontramos sufrimiento en todas partes, debe haber una especie de maldición o es como si la hubiera, ¿no? Ahora, paso pues a las conclusiones de este problema que estamos abordando, ¿no? ¿Merece la vida ser vivida en última instancia? ¿Qué respuesta nos da James? La respuesta de James es afirmativa. Además de apelar a las fuentes instintivas de vitalidad de los seres humanos, James considera que en efecto la vida merece ser vivida, pero ¿esto por qué? La razón consiste en que la creencia de que la vida merece vivirse contribuye a la creación de tal hecho, y esta es de las partes más importantes de la conferencia. Esto debido a que el mundo es una unidad incompleta de cosas haciéndose y deshaciéndose, donde las creencias que se adoptan son novedades que previamente no existen y que contribuyen a orientarlo en cierta dirección, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que, vamos, en particular, James considera que sí, la vida merece ser vivida en efecto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nuestra creencia en eso contribuye al hecho de que sea verdadera, ¿no? Esto qué significa? Eh, para poder justificar esto, nosotros tenemos que partir de la idea de que el mundo está por fuerza inacabado, ¿no? El mundo, reiteremos, está haciéndose y deshaciéndose constantemente según lo que ocurre en él, según las relaciones de todo lo que lo compone. Entonces, si nosotros creemos que la vida sí merece ser vivida, estamos agregando esa creencia a ese conjunto de cosas inacabadas, ¿no? Y entonces con ello contribuiremos a que el mundo vaya en esa dirección, en la dirección de que la vida humana merece ser vivida y merece replicarse y expandirse, ¿no? Entonces, si se toma esta vía afirmativa de James, si dirá que esta vida sí merece ser vivida, podemos decir, porque es aquello que nosotros hacemos de ella desde el punto de vista moral y estamos decididos a hacer de ella un éxito desde este punto de vista mientras nos quede hacer algo, mientras nos quede algo que hacer en ella, ¿no? Sin embargo, esto es en cierto modo también cierto para el pesimista, ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo, si el mundo es esta unidad inacabada y nosotros somos pesimistas y nos orientamos en esta dirección, nosotros también podríamos orientar los acontecimientos o podríamos orientar eh, por lo menos ciertos aspectos de la realidad hacia esta visión de pesadilla, ¿no? Por eso, si tomamos la vía del pesimista, si nos rendimos a la visión de pesadilla y coronamos el malvado edificio con nuestro propio suicidio, contribuimos a que el cuadro se vuelva totalmente negro. El pesimismo completado por nuestro acto es verdadero más allá de toda duda, al menos por lo que se refiere a nuestro mundo, ¿no? Lo importante de esto, lo que subyace a esta actitud pesimista y a esta actitud optimista, ¿no? En esta conclusión, es, reitero, que el mundo es esta unidad inacabada y entonces nuestras creencias lo que hacen es agregar novedad a este mundo. Y es por ello que, según James, existiría la libertad, ¿no? Debido a que es una concepción del mundo en la que se afirma la indeterminación y nuestras creencias lo que hacen es agregar novedad
a ese mundo inacabado que lo orientaría a uno u otro lado, ¿no? Vamos con otra parte de estas conclusiones, ¿no? James defiende el ateísmo, ¿no? ¿Es James un ateo? Porque bien podríamos pensar en esto cuando decimos que pues el primer paso para librarse de esta melancolía especulativa, como él la llama, es negar a Dios, ¿no? En efecto, James está negando a Dios como aquel espíritu que dispone a la naturaleza y que tendría que armonizar con los intereses humanos, ¿no? Esto no ocurre, ¿no? Ya explicamos qué pasa con esto. Pero de aquí se sigue que James es un ateo, la respuesta es negativa. James afirma una compleja posición que podemos denominar como positivismo agnóstico, ¿no? Que vamos a explicar a continuación. El filósofo pragmatista respalda, por supuesto, William James era un médico, era un fisiólogo, eh, respalda el conocimiento empírico y verificable de la ciencia moderna. Sin embargo, insiste en que este saber, el de la ciencia moderna, al tener alrededor de 300 años en una escala de tiempo cósmica, si lo consideramos en una escala de tiempo cósmica, que serían 300 años, no posee la última palabra respecto al conocimiento definitivo del universo. James comenta al respecto, y cito, es creíble que un conocimiento surgido así de un día para otro, como una zeta, pueda representar algo más que un minúsculo atisbo de lo que el universo revelará ser cuando sea adecuadamente comprendido. Dirá que nuestra ciencia es una gota y que nuestra ignorancia es un océano. Más allá de cualquier otra certeza que podamos tener, esta al menos sí la tenemos, que el mundo de nuestro conocimiento, y esta es una creencia muy singular de James, que el mundo de nuestro conocimiento natural actual está envuelto en alguna clase de mundo más amplio, de cuyas propiedades no podemos formarnos actualmente ninguna idea positiva, ¿no? Y es aquí donde tenemos una posición muy refinada, ¿no? En cuanto a esta última afirmación que la encontramos en la cita siguiente. El positivismo agnóstico, naturalmente, admite este principio con la mayor cordialidad a nivel teórico, pero insiste en que no debemos darle ninguna traducción práctica. O sea, lo que afirma el positivista agnóstico es que en efecto, hay que creer en la ciencia, es una exigencia irrecusable que no podemos abandonar. Sin embargo, James a su vez tendrá la creencia de que el mundo que nos describe nuestras ciencias está puesto sobre una realidad más amplia a la que no tenemos acceso, ¿no? Esto a un nivel teórico, pero esto se traduce en algo práctico y es ahí donde James establece una prohibición. Nosotros no tenemos derecho a poder decir algo sobre esas propiedades desconocidas del universo, si es que las hay, ¿no? Por eso dice aquí, no tenemos derecho a fantasear, nos dice esta doctrina, no tenemos derecho a suponer nada acerca de la parte oculta del universo, meramente porque ello vaya en beneficio de lo que gustamos llamar nuestros intereses más elevados. Debemos esperar siempre a la evidencia sensible antes de creer y cuando tal evidencia sea inaccesible, no debemos formular ningún tipo de hipótesis, ¿no? Aquí James lo que, a lo que alude es a la fidelidad a las ciencias experimentales, ¿no? Ante cualquier situación. Ahora, otra parte de las conclusiones, y ya con esto cerraríamos. William James ha refutado el pesimismo de manera definitiva y es aquí donde pues esta exposición se conecta con la anterior, ¿no? La respuesta es que no. De hecho, el pragmatismo ha posibilitado, el pragmatismo como corriente filosófica, también como metodología, ha posibilitado una potente reformulación del pesimismo dentro de la filosofía analítica. El ejemplo es David Benatar, a quien abordamos la vez pasada, y esta filosofía es denominada por su autor como un pesimismo pragmático, ¿no? Y aquí encontramos una cita de Benatar, ¿no? Este libro del cual saco esto, que se llama El Dilema Humano, es un libro de 2017, ¿no? Extremadamente actual en cuanto a investigación en filosofía analítica, ¿no? Y ahí Benatar nos dice lo siguiente respecto a este pesimismo pragmático. En lugar de manejarse entre el optimismo y el pesimismo, se puede adoptar la visión pesimista y discurrir por las corrientes de la vida.
Es posible ser rotundamente pesimista, pero no obsesionarse con esas ideas todo el tiempo. Saldrán a la superficie, pero es posible ocuparse de proyectos que creen un sentido terrestre, mejoren la calidad de vida para mí mismo, otros seres humanos y otros animales y salvar vidas. Esta estrategia, que yo denomino pesimismo pragmático, también ayuda a afrontar la situación. Ahora, lo que entiende Benatar por pesimismo es algo distinto a lo que entenderá James, su diagnóstico será distinto, pero Benatar utilizará, sí, las estrategias de pues, la metodología pragmática inauguradas en cierto modo por la filosofía de James, ¿no? Ahí estaría la relación. Para Benatar, ¿a qué se refiere el pesimismo? Simplemente se refiere a lo siguiente, a cualquier opinión que presente algún elemento de la condición humana en términos negativos. En este sentido, el filósofo sudafricano sostiene que la condición humana es un dilema trágico del que no se puede salir, ya que no solo concierne a la vida, sino también a la muerte. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice un dilema que es un dilema trágico? Eh, el desarrollo de estos planteamientos no serán materia de esta conferencia, ya estamos terminando. Sin embargo, sí podemos decir algunas cosas, ¿no? De manera muy introductoria. El pesimismo pragmático se sustenta, es decir, el diagnóstico de Benatar de que la condición humana es un dilema trágico, se sustenta en el análisis filosófico que hace diversos problemas como el del sentido de la vida humana, el de la calidad de la vida humana, algo que él llama la irrelevancia cósmica, la muerte, la inmortalidad y el suicidio. Y esto, bueno, lo podemos encontrar en este texto que ya he mencionado, es el Dilema Humano, una guía sin adornos sobre los interrogantes de la vida. Y bueno, eh, con esto concluiríamos la exposición. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación bastante interesante, bastante vasta, bastante profunda. Yo creo que cosas a las cuales no estamos nosotros tan acostumbrados, ¿no? Pero muy interesante todo lo que has eh, planteado. Eh, Quisiera ceder la palabra a León o a Aguascalientes. Allá si tienen alguna pregunta, por favor pueden prender su micrófono y hacerla con total libertad, ¿no? Claro. ¿Tenemos alguna pregunta, León? ¿Nadie? Bueno, yo me voy a atrever esperando haber entendido algo de estos temas tan complejos algunas veces para los que no trabajamos en ellos. Entiendo, bueno, que a pesar de que estamos regidos socialmente desde una perspectiva pesimista, si entendí bien, la vida merece ser vivida debido a que los logros devenidos de manipular convenientemente las variables a nuestro alcance, eso que iba a ser un determinismo, y que aquellos fuera de nuestro control, pues tomen un valor favorable, ¿no? Bueno, eso sería estar actuando de forma optimista, ¿no? Es más o menos lo que podríamos también tomar de esta plática. Bueno, algunos comentarios al respecto. Em, Por ejemplo, desde esta conferencia, y me parece no es lo que James estaría señalando, James no está dando por sentado que las sociedades tengan una visión pesimista sobre las cosas. Digamos que eso queda abierto, ¿no? Lo que nos está describiendo son pues las figuras del pesimista y del optimista, ¿no? Como figuras, como posiciones, digámoslo así, teóricas desde las cuales nosotros podemos decir si determinado tipo de sociedad, si determinado individuo, determinada persona empata con ellas o no, ¿no? Lo que ofrece son modelos en este sentido, ¿no? El modelo del optimista y el modelo del pesimista. Él analizará en la conferencia principalmente la posición del pesimista, ¿no? Y el pesimista radical sería aquí este suicida, ¿no? Que encontramos en la presentación. Y bueno, respecto a lo segundo, respecto a la manipulación de las variables y el determinismo, sí, por ahí va la cuestión, por supuesto.
Se trata de, bueno, en el caso de James, de afirmar que el mundo es plural ontológicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo encontramos realidades de diversos tipos, que en el mundo encontramos a su vez distintos mundos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, reducir o homologar el funcionamiento de las sociedades a el funcionamiento de la vida o a su mismo, o al mismo tiempo nosotros no podríamos decir que finalmente la vida se comporta como las entidades físicas inorgánicas, ¿no? Entonces lo que tenemos es un pluralismo de lo irreductible, ¿no? Ahora, el mundo entendido de esta manera, de modo, como acabo de decir, desde este pluralismo ontológico, en él no hay ningún espíritu armonizador de sus componentes, ¿no? Y en ese sentido, este mundo también estaría en devenir, ese mundo también estaría inacabado, y por eso es que nuestras creencias van a permitir que este mundo, por lo menos en cuanto a la realidad humana, vaya en tal o cual dirección, ¿no? Es decir, retomando el ejemplo del suicida, si el pesimista radical elige suicidarse, hará más verdadera la visión pesimista del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha agregado un acto pesimista que antes no existía, ¿no? Esa es la cuestión. Del mismo modo, si nosotros con James decimos que la vida sí merece vivirse, con esa creencia y con los actos que vayan encaminados en esta dirección, nosotros contribuiremos a que la realidad humana se decante hacia ese lugar, ¿no? Esa es la idea de la conferencia. Y bueno, y lo que se reitera aquí, pues es el carácter indeterminado del mundo y ambas posiciones, por supuesto, podrían estar en pugna. Hay otra pregunta. Sí, Gracias por la presentación. Es interesante el abordaje que das a la realidad desde estas abstracciones teóricas de la filosofía, que como decía Géminis, a nosotros que trabajamos en un campo más técnico, nos cuesta un poquito, pero es muy interesante. Creo que nos da muchos elementos para reflexionar. Y lo que quisiera, no tanto preguntar, sino más bien si no pudieras dar algunas sugerencias. Aquí tenemos muchos jóvenes que están iniciando de alguna manera su vida profesional. Y a los chicos les siempre la realidad la enfrentan, como tú decías, ¿no? Desde muchas perspectivas y puede ser desde el pesimismo o del optimismo y un poquito más aterrizado a la realidad de la juventud en México, y la realidad digamos, de estudiantes que están haciendo una maestría, un doctorado. No sé si tengas algunos elementos que comentarnos para que ellos les sea más, un poquito más claro todas esas abstracciones que hiciste, ¿no? Desde la filosofía, de que sí, sí vale la pena, cómo abordar la vida, ¿no? Desde reflexiones sí, puramente filosóficas hasta reflexiones ya más pragmáticas que nos permitan sí. enfrentar la vida. No sé si fui claro, Sí, perdón. sí, claro. Eh, bueno, en principio, en cuanto al comentario que usted amablemente me hace, lo primero que recomendaría es buscar un texto filosófico que aborde estas cuestiones en la actualidad, ¿no? En primer lugar. Eh, y que se refiera a ejemplos concretos, ¿no? Como bien usted dice. Y en ese sentido, pues mi recomendación, insistiría en ella, es este libro de El dilema humano, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es un libro que estudia cuestiones, digamos, existenciales de manera muy clara, sin tanto enredo, de manera directa, ¿no? Eh, y el estudio de diversos problemas en este libro, ¿no? Reitero el nombre, El dilema humano,
pues nos permitirá adentrarnos a estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en este libro se estudia, bueno, ¿qué vamos a entender por el sentido de la vida humana, ¿no? Que es lo que revisamos en la conferencia anterior. Viene también un capítulo de qué es la calidad de la vida humana en las sociedades contemporáneas, ¿no? Nosotros llevamos una buena calidad de vida o no, ¿no? Y vamos, recomiendo este libro no para que se adopte la posición del mismo, sino, por supuesto, invitaría a la crítica, invitaría a la discusión, por ejemplo. En este libro también, pues, abordamos de una manera muy directa y muy clara el tema de la muerte, ¿no? Podemos decir con el pesimista que la muerte es un alivio o que la muerte es algo malo para nosotros, ¿no? Eh, Parecerá muy, quizá algo obvio, quizá está un poco tonto ponerlo de esta manera, sin embargo, es una cuestión que se ha indagado filosóficamente en estos términos, ¿no? Aquí podemos también en este libro encontrar una discusión acerca de nuevo, algo que parece un poco de ciencia ficción, que es la inmortalidad, ¿no? Si a nosotros nos fuera posible ser inmortales, ¿sería algo bueno, sería algo malo, o sería mejor fallecer en algún momento, ¿no? Vamos, son cuestiones bastante difíciles, incluso emocionalmente, sin embargo, las cuales es necesario tratar de alguna manera. Y otro tema que se aborda en este libro es el del suicidio, ¿no? Por supuesto. Y es un abordaje interdisciplinar, no solo filosófico, porque también Benatar está muy al tanto de lo que la psiquiatría y la psicología científica nos pueden decir acerca del suicidio y y sin embargo lo discutirá principalmente de manera filosófica, ¿no? Entonces, pues recomendaría este libro, ¿no? El del dilema humano, una guía sin adornos sobre los grandes interrogantes de la vida, puesto que en él encontramos la exposición de estos problemas, su evaluación, su clarificación de manera pragmática, de manera clara, de manera directa y pues completamente actualizada. Muy bien, muchas gracias, Alberto. También acá aparecen Aguascalientes. Le Sí. cedo la palabra si hubiera alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí, te Sí. escuchamos. Hola Alberto, gracias por la presentación. Yo quisiera que abordaras un poco más acerca de esta respuesta de James. Si entiendo bien, eh, la primera postura es este pluralismo ontológico y la respuesta de James va hacia eh, complementar una realidad inacabada, ¿cierto? Sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, esta forma de universo inacabado también habla de orden y fin, es decir, no está completamente aleatorio y sin armonía. El concepto, por lo menos para mí, eh, de que algo está inacabado, tendría que ver con diseño, orden y fin. ¿Hay algo sobre esto en James que hable más acerca de cómo él plantea este argumento de lo incompleto? Sí, claro. Para ello, bueno, me regreso a esta definición que di en primer lugar sobre el concepto del mundo. Algo singular en este concepto del mundo de la filosofía de James que parece que no había antes es este acento en las desconexiones, las fracturas, las disyunciones entre pues, las relaciones entre las entidades de nuestro mundo, ¿no? Sin embargo, como bien dices, ¿no? En el mundo no solamente habría azar, sino también habría orden, habría reglas que rigen las permutaciones, por supuesto, habría leyes naturales, sin duda. Pero estos conceptos ligados al orden, a la ley natural, a la organización, autoorganización de las entidades, estarían vinculados a lo que James entiende como vínculos conjuntivos, ¿no? Estaría vinculado eh, a relaciones entre entidades que establecen, por ejemplo, desde las cuales se establecen regularidades, lo que nosotros entenderíamos por leyes.
pero antes de James hubo sistemas filosóficos que hicieron siempre énfasis en esta parte de el orden de la naturaleza, de las leyes naturales, de la concatenación causal necesaria entre todo lo que ocurre. Y la novedad de James en su tiempo fue decir, sí, en efecto, existe todo ese orden, toda esa concatenación causal, pero también existe algo más, el mundo está hecho de algo más. En el mundo también hay desconexiones, hay fracturas, hay disyunciones entre lo que lo compone y es lo que le otorgaría su carácter plural e inacabado, ¿no? Con esto quiero decir que en el mundo coexiste tanto el carácter inacabado como el orden, como la ley, ¿no? Ahora, lo que James también nos está diciendo en este mundo que es a su vez uno y múltiple, es que no hay en el fondo ningún espíritu que haya dispuesto las cosas de esta manera. Esto lo podemos encontrar en la conferencia número 4, si mal no recuerdo, del libro Pragmatismo, este también lo tenemos en la bibliografía, que se llama Lo uno y lo múltiple, donde James evalúa, por supuesto, en qué sentido el mundo es uno y en qué sentido el mundo es múltiple, y nos hablará de estos dos tipos de relación que encontraremos en el mundo, ¿no? La conjunción ligada al orden, a la ley, a la organización, al diseño, de alguna manera, eh, pero también encontraremos la parte de la disyunción, ¿no? Ahí es donde encontramos afirmado el azar, la indeterminación, el carácter inacabado. Bueno, y también respecto a algo que mencionabas hace un momento, que si nuestras acciones van a completar al mundo, no, no como tal, ¿no? Simplemente contribuirían a que el mundo se dirija hacia cierta dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la existencia del tiempo como futuro, ¿no? En ese sentido, eh, tendríamos que decir que el futuro se acaba en algún momento, ¿no? Y como sería muy difícil afirmar esto, o como no podríamos decir esto, tendríamos que hablar siempre de que el mundo es una pluralidad abierta, una pluralidad en devenir, o donde el devenir es siempre posible, ¿no? Ok, Muy bien. gracias, gracias, Alberto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación a esta charla tan interesante. Le agradecemos al doctor Alberto Villalobos y me voy a permitir leer pues un breve reconocimiento que le haré llegar en breve. El Centro de Investigaciones en Óptica extiende la presente constancia al doctor Alberto Villalobos Manjarres, que avala su participación en el seminario de investigación con la ponencia titulada Comentario a ¿Merece la vida ser vivida? De William James. Lo firma nuestro director de investigación, el doctor Efraín Mejía Beltrán, y a nombre de toda la comunidad del CIO y del grupo de seminarios, te doy las gracias, Alberto, y gracias a todos por su asistencia también. Muchísimas gracias, Carlos, y del mismo modo agradezco mucho la atención de todos los presentes. Gracias. Hasta luego, nos vemos al próximo seminario. Alberto, Hasta muchas luego. gracias. Gusto de Claro que verte. sí, muchas gracias. Hasta luego, adiós.